Hola, en este video vamos a ver el cálculo de estadísticas descriptivas, medidas resúmenes y medidas de centralización y de posición. Habíamos trabajado con una muestra de cabras a las cuales le habíamos observado algunas variables, como la raza, las días, el peso, el porcentaje de proteína y el porcentaje de materia grasa. ¿Sí? En videos anteriores y en la clase anterior habíamos presentado de manera organizada a través de tablas y de gráficos algunas de estas variables. Ahora vamos a obtener valores que resuman esta información. ¿Sí? Entonces, una medida de resumen se define como uno o más valores que sirven para describir a una variable en la muestra. Y si tenemos a toda la población, sirven para describir a esa variable en la población. En general, nosotros sabemos que trabajamos con datos muestrales, con valores muestrales. Las medidas resúmenes se dividen en dos grandes grupos, las medidas de posición y la medida de dispersión. En este video vamos a ver medidas de posición y las de centralización. Las medidas de posición son valores que sirven para describir la localización de un dato específico en relación con el resto de la muestra. Dentro de las medidas de posición tenemos también dos grupos, las medidas de centralización, que son la media, la mediana y la moda, y las medidas de posición propiamente dichas, que son los cuartiles, deciles y centiles. Dentro de las medidas de centralización, la media, mediana y moda, las vamos a separar y las vamos a explicar para datos sin agrupar y luego vamos a dar las fórmulas para los datos agrupados. La media, o conocida hasta ahora como promedio, no es otra cosa que la suma de los valores de una variable y a esa suma dividido por el tamaño de la muestra. ¿Sí? La media es lo que generalmente conocíamos como promedio. Si los datos están expresados como una tabla de datos una tabla de frecuencia para datos sin agrupar, la media se puede obtener como el valor de la variable multiplicado por su frecuencia, se suman todos estos y se dividen por el tamaño de la muestra. La media se caracteriza por ser el centro de gravedad del conjunto de datos y tiene la característica de ser única. Hay una sola media. Por ejemplo, si tomamos los valores 1, 2, 3 y 4, la media o promedio de estos datos es 2,5. Y fíjense que si nos imaginamos que esto es un sub y baja, la media se va a ubicar de tal manera que este sub y baja quede en equilibrio. ¿Sí? Veamos este ejemplo, donde tenemos el valor 1, 1, 2, 3. La media se corre hacia la izquierda para buscar el centro de equilibrio de los datos. ¿Sí? Para buscar el equilibrio de este sub y baja. Y si tenemos este conjunto de datos 2, 3, 6, 6 y calculamos la media de estos valores, esta media va a ser 4,2. Es decir, se va a correr hacia la derecha para buscar el punto de equilibrio para que el sub y baja quede equilibrado. Esto es una característica que tiene la media, que tiende a correrse por valores extremos. ¿Sí? Es una característica que si los datos no están centrados o si hay un dato alejado, hace que no sea una buena medida de centralización. Por eso es que vamos a presentar otra medida de centralización. La media muestral, entonces, tiene una característica poco favorable, pues está afectada por valores extremos. Esto es lo que nos tenemos que acordar. Tiene algunas propiedades, ¿sí? Si se le suma una constante a cada elemento de la muestra, la nueva media va a aumentar en dicha constante. Y si se multiplican cada elemento de la muestra por una constante, la media queda multiplicada por esa constante. Veámoslo con un ejemplo. Tenemos los datos de una variable, ¿sí? Una variable cualquiera, y los datos son 2, 3, 6 y 7. Calculamos la media. ¿Sí? Sumamos esos valores y los dividimos por 4, da 4,5. Imaginemos que a cada valor le sumamos una constante y esta constante es 4. 2 más 4 es 6, ¿sí? 3 más 4 7,
6 más 4, 10, 7 más 4, 11. Cuando calculamos la media de estos nuevos datos, de 6, 7, 10 y 11, la media va a ser 8,5. Y podemos observar claramente que esta nueva media es igual a la media anterior, 4,5 más la constante. Lo mismo pasa si multiplicamos a la muestra por una constante. Ahora la multiplicamos. La media va a quedar multiplicada por dicha constante. Trabajemos con la misma base de datos, donde su promedio era 4,5, y vamos a multiplicar a cada valor por la constante 5. Entonces va a quedar el valor 10, 15, 6 por 5, 30, 7 por 5, 35. Calculamos la nueva media de estos datos, ¿sí?, que va a ser 22,5. Y observamos que esa media no es otra cosa que la media anterior multiplicada por 5. ¿Está? ¿Para qué nos sirven estas propiedades? Son importantes cuando queremos pasar o hacer cambio de unidades. Por ejemplo, tenemos los datos en kilogramos y los queremos pasar a gramos. Y si ya tenemos la media y queremos pasar de kilogramos a gramos, simplemente multiplicamos por la constante adecuada para hacer el cambio y no tendríamos que pasar todos los datos a gramos y sacar la nueva variable, la nueva media. La otra medida de centralización, que también es importante, es la mediana. La mediana se define como un valor que divide a los datos de la muestra, o en su defecto a la población, en dos partes iguales. Tenemos que tener en claro que la muestra tiene que estar ordenada, siempre tiene que estar ordenada. El símbolo de la mediana es la variable x con el signo de la ñ encima de ella, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Vamos a interpretar un poquito qué es la mediana. Imaginemos este ejemplo. Tenemos un montón de jugadores de básquet, cada uno con su altura, 1,97, 1,88, 2,5, 1,82, 1,75, 1,91 y 1,70. Lo que hacemos es, los vamos a ordenar de menor a mayor, ¿sí? También se puede ordenar de mayor a menor, no cambia. Y lo que vamos a hacer es buscar la altura que deja por debajo de ella y por encima de ella la misma cantidad de unidades muestrales. En este caso, la altura va a ser 1,88, es decir, por debajo de ella deja 3 alturas y por encima de ella también 3 alturas. Entonces, la mediana de esta variable altura de jugadores de básquet es 1,88. En este caso, tenemos un número impar de unidades muestrales, donde las unidades muestrales son los jugadores de básquet, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores. ¿Qué pasa si tuviéramos un número par, si nuestra muestra estuviera formada por un número par de jugadores? En ese caso, la mediana va a ser un valor que no pertenece a la muestra. Va a estar colocada entre este valor, ¿sí?, y va a dejar por debajo de él a 3 valores de altura y por encima de él 3 valores de altura. ¿Y cómo hacemos para obtenerla? Simplemente tomamos las alturas, la inferior y la superior enseguida y sacamos el promedio de ellas. Entonces, si el número de valores es impar, la mediana será un valor de los datos de la muestra. Mientras que si el número es par, es decir, el tamaño de la muestra es par, la mediana puede no ser un dato de la muestra, como pasa en el ejemplo que mostré. Entonces, los pasos para determinar la mediana para datos sin agrupar son los siguientes. Siempre ordenamos los datos, siempre ordenamos la muestra de menor a mayor. Determinamos la posición de la mediana por medio de la fórmula n más 1 dividido 2. Por ejemplo, si tenemos una muestra de 5, n más 1, 6 dividido 2, la posición de la mediana va a ser 6 dividido 2, 3. Si es un número par, por ejemplo 8, el tamaño de la muestra es 8, n más 1, 9 dividido 2 es 4,5. Entonces la posición de la mediana, o sea la mediana, va a ser el promedio de los valores que están en la posición 4 y en la posición 5. ¿Sí? Así que una vez que tenemos determinada la posición, se cuentan tantos datos de la muestra ordenada, nunca nos olvidemos de la muestra ordenada,
como posiciones indica la fórmula. Y si el tamaño de la muestra es impar, el valor de la mediana será exactamente un valor de la muestra, mientras que si el número es par, la mediana será el promedio de dos valores de la muestra. La tercera medida de centralización que nos interesa es la moda. La moda de un conjunto de datos de una muestra se define como el valor, cuando hablamos de variables cuantitativas, o la categoría, cuando hablamos de variables categóricas, que tienen mayor frecuencia. Y el símbolo para identificarlo es, colocamos X de la variable y el acento circunflejo, que nosotros en estadística le decimos sombrerito. ¿Sí? Es la más fácil de calcular. Cuando trabajamos con datos agrupados, las fórmulas van a cambiar un poquito, ¿sí? Y se las presento acá, las van a trabajar en la parte práctica, ¿sí? Pero el significado de la media, la mediana y la moda no van a cambiar. Van a ser exactamente igual. Lo que tenemos que tener en claro es que la media, la mediana y la moda son valores de centralización que nos indican una posición central de estos datos y que algunas sirven para todos los tipos de datos y otras solamente sirven para variables de tipo cualitativa. Lo ideal sería que ustedes puedan resumir esta idea poniendo los pros y los contras que tienen cada una de ellas para ir resumiendo esta idea. En otro video explicaremos las medidas de posición propiamente dichas, que son los centiles, los cuartiles y los percentiles y los deciles. Gracias.